Muy buenos días. Los saluda el pastor Luis Soldevilla del Ministerio Internacional Pan de Vida. Le damos la bienvenida a toda la familia Pan de Vida que nos acompaña domingo de domingo. Y a cada una de las personas que hoy se conectan por primera vez queremos darle una especial bienvenida y desearles que el Señor los bendiga. Hoy queremos reflexionar acerca de las historias desgarradoras que venimos escuchando recientemente y cada vez con más frecuencia. Historias relacionadas con enfermedades, con pandemias, con situaciones económicas de desempleo, de pobreza, de escasez. Venimos escuchando historias desgarradoras acerca de problemas familiares, sociales y también de problemas de carácter de salud mental. Todas esas historias tienen un ingrediente en común, que van marcadas por el hecho de que pareciera que como que ese es el final de la historia y que estas historias terminan en esta situación tan, pero tan dolorosa. Hoy quiero contarte una historia que se dio hace muchos años atrás, en donde las circunstancias también de frustración, las circunstancias de dolor, las circunstancias de tristeza y también las circunstancias de lo que parecía una gran derrota se venían dando. Pero de repente apareció algo tan grande y tan maravilloso que hizo que esa terrible situación que parecía la peor derrota se convirtiera en la más grande victoria jamás habido. Prepárate. La historia de la cual hablaremos hoy se desarrolla en medio de las siguientes circunstancias. 1. Un grupo de soldados romanos, presididos por un centurión, acaban de crucificar a un hombre que acaba de ser acusado por el gobernador Poncio Pilatos de llamarse o de querer ser rey. Ellos se ensañaron cruelmente en las torturas, en el maltrato y en la crucifixión de este hombre, el cual llegó a morir, y se gozaban y se alegraban de haber podido rifar las prendas de él. En segundo lugar, podemos ver también un grupo de fariseos que se encontraban muy contentos con haber eliminado, según ellos, haber crucificado al hombre que tuvo la osadía de, según ellos, blasfemar, autollamándose ser hijo de Dios. Pero ellos, porque ellos veían en este hombre un obstáculo serio para sus intereses personales. En tercer lugar, si vamos más allá, podemos ver en el terreno y en el mundo espiritual que el diablo y sus demonios se encontraban también celebrando, según ellos, la gran victoria que tenían respecto del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque habían asesinado al Hijo de Dios. Pero en un cuarto plano, podemos hoy centrar nuestra observación en un grupo de hombres y mujeres que eran conocidos como los discípulos de este hombre que había sido crucificado, cuyo nombre es Jesús. Perfecto hombre, y perfecto Dios. Y podemos ver que mientras los grupos anteriores celebraban, este grupo de discípulos se encontraban pasando por un momento de mucha tristeza y mucha frustración. En primer lugar, se encontraban tristes y frustrados porque, como dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 21, dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos esperaban que Él se levante como un paladín, como un justiciero, de repente como un general que convoque a los ejércitos del pueblo de Israel y que enfrente al ejército de Roma con la ayuda de Dios y lo pueda liberar de este yugo opresor del Imperio Romano. Pero nosotros podemos darnos cuenta que no solamente el Señor Jesucristo tenía como planes libertar a su pueblo, no solo de un yugo opresor humano. Los planes de Dios para con el Señor Jesús iban mucho más allá de que ellos puedan obtener, no solo el pueblo de Israel, sino toda la humanidad pueda obtener la libertad del peor de los opresores, que es el diablo, y de la peor de las condenas, que es una muerte eterna en el infierno. Y es así que muchas veces nosotros queremos que Dios actúe a nuestra manera de pensar, que Dios actúe como nosotros queremos que Él actúe, que Dios actúe en nuestro tiempo, pero Dios no va a actuar ni como nosotros creemos que lo va a hacer o como queremos que lo haga, ni en el tiempo nuestro. Dios va a actuar como Él le parece y en el tiempo de su perfecta voluntad, porque todo lo que Él hace, lo hace perfecto. En segundo lugar, vemos que también este grupo de discípulos, como dice en Lucas 24:11, dice: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas,
y no las creían, las cuales vienen de Dios. ¿Qué es lo que esta mañana nos quiere decir el Señor acerca de esta actitud de los discípulos del Señor? Que ellos habían escuchado de parte de un grupo de mujeres cómo se les había presentado un ángel, les había hablado que por qué buscan a aquel que vive entre los muertos, porque Jesús había resucitado. Y ellas fueron a decirle a los discípulos que habían visto la tumba vacía, pero ellos, lejos de alegrarse y de creerse, porque estaban confirmando las palabras que el Señor Jesús había dicho infinidad de veces, ellos empezaron a dudar y dijeron que no les creemos, que ellas estaban locas. ¿Cuántas veces actuamos como los discípulos del Señor? ¿Cuánta palabra que Dios nos ha dado? ¿Cuántas promesas que Dios nos da? Y nosotros preferimos creer las palabras que el enemigo pone, esas palabras de temor. Inmediatamente cuando escuchamos malas noticias, cuando escuchamos palabras de derrota, somos mucho más fáciles de creer las cosas malas que las cosas buenas. Somos mucho más proclives de proyectar en nuestra mente los pensamientos del diablo, que son pensamientos de destrucción, pensamientos de derrota, pensamientos de pobreza, que los pensamientos de Dios. ¿Cuánto más nos cuesta a nosotros creerle a Dios? Y muchas veces, ¿cuántas veces le creemos al diablo? Qué fácil es alterarnos y llenarnos de ansiedad, llenarnos de temor, que calmarnos cuando Dios nos dice, yo estoy contigo. Por eso vemos cómo los discípulos se encontraban pasando por lo que ellos creían la peor de las derrotas. Vemos también en Juan capítulo 20, versículo 25, cuando Tomás, los discípulos le hablan acerca del Señor, a quienes ya lo habían visto, a quienes se le había presentado, dice, Tomás, lejos de alegrarse nuevamente, ¿qué cosa dice? Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuántas veces somos como Tomás, siguiendo la corriente del mundo? Ver para creer. Tomás quería una señal. Nosotros también muchas veces queremos una señal de que Dios va a cumplir con sus promesas, como un adelanto. Y cuando no tenemos plata en el bolsillo, y cuando tenemos las cuentas que se vencen, y cuando empieza a aparecer algún síntoma de algo, inmediatamente preferimos creer lo peor y lo malo antes de creer la palabra de Dios. Es que a veces estamos, como dije hace un momento, como la gente que no conoce a Dios. Estamos siguiendo la línea de pensamiento que dice ver para creer. Y mientras no vemos, no creemos. Cuando recién vemos, le damos la gracia a Dios. Y esa no es la fe. El Señor nos enseña exactamente lo contrario. Dice, si crees, verás la gloria de Dios. De repente, la historia cobró un cambio excepcional. De esa aparente derrota en la cual creían los discípulos que se encontraban porque pensaban que el Señor les había fallado, porque no estuvo actuando de acuerdo a los planes que ellos creían que el Señor iba a actuar, porque de repente el Señor no le dio una señal en ese momento a Tomás. Creían de que Jesús les había fallado y que estaban pasando la peor de las derrotas. ¿Sabes qué? En esos momentos que la noche estaba más oscura, se dio el gran milagro, se dio la gran noticia. Jesús ya no estaba muerto. Jesús había resucitado y con ello se resucitaban las esperanzas, las promesas, los sueños y los planes que Dios tenía para su pueblo y para su iglesia, de los cuales nosotros somos parte. La tumba está vacía. Jesús ha resucitado y hoy, domingo de resurrección, celebramos esta gran victoria. Hermano amado, querido amigo, hoy tú puedes estar viviendo momentos difíciles, momentos de desesperanza, momentos en los cuales crees que todo está perdido. ¿Sabes qué? Jesús ha resucitado y con ello ha vuelto la esperanza a la humanidad de que toda noche oscura se vuelve en el día más iluminado por la presencia del sol de justicia, que es Jesús. ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué nos alegramos tanto los cristianos? Y nos alegramos para toda la humanidad de que Jesús no haya permanecido muerto, sino que haya resucitado. En primer lugar, porque la resurrección de Jesús nos permite que seamos justificados. ¿Qué quiere decir que seamos justificados? Cuando el Señor Jesús murió, cargó todo el peso de nuestros pecados, como lo hemos compartido en semanas anteriores y a través de esta serie de videos de Semana Santa. El Señor cargó, el Padre cargó en su Hijo todos nuestros pecados, toda nuestra culpa, la cargó en Él. Él pagó el castigo por nuestros pecados, llevando también enfermedades, sufriendo nuestros dolores, sufriendo pobreza, sufriendo rechazos, sufriendo burlas y escarnios.
Él pagó el precio. ¿Para qué? Para que no solamente nosotros seamos libres, sino seamos justificados. ¿Qué significa ser justificados? Que nosotros delante de Dios ya no tenemos pecado. ¿Sabes por qué? Porque no se puede pagar dos veces, por una falta, por un pecado. Una sola vez se paga nomás por los pecados, y esa vez la pagó el Señor Jesús con su sangre. Y si tus pecados fueron pagados por la sangre de Jesús, el Señor Jesús te ha justificado con su sacrificio, de tal manera que delante de Dios nos presentamos por medio de la fe en Jesucristo como santos, como justos, como limpios. No porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque el Señor Jesús derramó su sangre para que seamos justificados. Si Él no hubiera resucitado, entonces vana fuera nuestra fe. No habría evangelio, no habría buenas noticias, no habría nada de qué alegrarnos. La historia se cerraría con este triste final y no se cerraría con esta gran victoria que hoy estamos celebrando. ¿Por qué? Porque si el Señor Jesús no hubiera resucitado, nuestros pecados todavía estarían vigentes en nosotros y tendríamos que morir ante una expectante terrible muerte, no solo física, sino una terrible muerte espiritual en el infierno. Y es por eso que lo segundo que nosotros podemos ver como beneficios de la resurrección del Señor Jesús, que el Señor Jesús venció a la muerte. Dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 54 y 55, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte es uno de los peores enemigos de la humanidad. Hoy nosotros vemos como una pandemia viene generando muchas muertes en muchas personas y mucha contaminación y preocupación en las familias y en los países del mundo. Pero quiero decirte algo, la muerte es una pandemia que no es como estas pandemias que tienen 3, 4, 5, 6% de muerte, no. La muerte es una pandemia espiritual que tiene 100% de muerte. No hay escapatoria, no hay forma en que el hombre pueda escaparse de la muerte física y espiritual, porque sus pecados lo condenan a pagar en una manera justa. ¿Por qué? Porque como dice el libro de Romanos capítulo 6, 23, la paga del pecado es la muerte. Cada uno tiene que morir por sus pecados, no por buenas obras. Las buenas obras no pagan tus pecados. Tus pecados solo pueden ser pagados con muerte, y es por eso que el Señor Jesús vino a la tierra. Es por eso que nació de la Virgen María, porque el propósito de su nacimiento fue morir. Esta Semana Santa estamos celebrando, recordando la muerte de Jesús y celebrando su resurrección. Y muchas veces hemos creído a través de la tradición religiosa que al Señor Jesús lo agarraron desprevenido y por eso lo mataron o lo crucificaron. Mentira. Él nació con el propósito de morir, porque esa era la misión para la cual el Padre lo había enviado, a que se hiciera hombre a través de la Virgen María y que fuera tentado y que nunca pecare. La justicia divina no tenía poder sobre él, la muerte no tenía poder sobre él. Es por eso que él dijo, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, porque él dio la vida por ti y por mí, por todo aquel que en él crea. ¿Para qué? Para que sepamos que Él venció a la muerte, y por medio de esa victoria nosotros también hemos vencido a la muerte eterna y a la muerte física, los que nos iremos con Él un día cuando venga por su iglesia. Por eso, este segundo beneficio nos habla de que Él venció a la muerte. En tercer lugar, la resurrección nos permite tener una nueva vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos deseado una nueva oportunidad? ¿Cuántas veces pasó por nuestra mente el deseo de que si pudiéramos empezar de nuevo, cuántas cosas dejaríamos de hacer o cuántas cosas haríamos? Yo te quiero decir que la resurrección te provee de una nueva oportunidad que Dios te da, no a través de un cambio de religión, sino a través de un cambio de vida, de una nueva vida en Cristo Jesús como un hijo de Dios. Repito, como un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te darás cuenta entonces que no toda la humanidad es hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero solamente aquellos que hemos creído en su nombre. ¿Quién? Jesús, en el nombre de Jesús. Aquellos que lo hemos recibido en nuestro corazón, aquellos que por medio de la fe nos hemos apropiado de su muerte para aplicarla contra nuestros pecados y de su resurrección para tener una nueva vida, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, amigo, esto no es algo cerrado. Esta es una oportunidad que Dios le da a
todos los casi 8.000 millones de personas que hay en el mundo. La sangre de Jesús fue derramada para pagar el pecado no solo de los 8.000 millones de personas en el mundo, sino de todos los millones que han pasado desde la creación y los que vendrán. Porque todos tenemos la misma oportunidad. ¿Y qué significa ser un hijo de Dios? Significa ser una nueva creación. Significa no que hemos cambiado de religión, sino de que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, de tal manera que podemos sentarnos conjuntamente a la mesa de Dios y poder disfrutar de todas las bendiciones que Él pagó para nosotros. Ojo, tus buenas obras no compran las bendiciones. Tus diezmos y ofrendas tampoco compran las bendiciones. ¿Sabes por qué? Porque todas tus bendiciones fueron pagadas con la sangre de Jesús. Si nosotros hacemos obras buenas después de haber nacido de nuevo, son como consecuencia de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. No porque seamos buenos, porque el único bueno es Jesucristo. Por eso, el cuarto beneficio que recibimos nosotros a través de la resurrección del Señor Jesucristo es que nos hace libres de toda condenación. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 1, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tener esta nueva vida en Cristo Jesús, que significa ser un hijo de Dios, te permite ya no andar con los designios de la carne, sino andar bajo los designios del Espíritu Santo. Significa de que el andar en el Espíritu y el ser un hijo de Dios, ¿qué cosa ha permitido en nosotros? Que todo el acta de decretos, porque cuando nosotros pecamos se genera un acta de decretos en contra de nosotros. Lo dice la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús murió, dice que tomó esa acta de decretos que era como la hoja de acusaciones que el diablo ha esgrimido en contra de nosotros. Y esa acta de decretos que eran todos los pecados que habíamos cometido, ¿sabes lo que hizo el Señor? Los anuló, los dejó en blanco. Yo muchas veces digo este ejemplo, los sumergió en la sangre, en su sangre preciosa, y salieron en blanco. ¿Sabes por qué? Porque Él pagó todo el precio de tus pecados y todo aquello de que el acusador te quiere acusar. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, si tú te has apropiado por medio de la fe de su muerte y su resurrección, tú eres una nueva criatura, eres un hijo de Dios y todas las cosas viejas han quedado atrás. Dios hace todas nuevas. Así que no aceptes más la condenación del diablo, porque la condenación es una de las armas preferidas y más letales que el diablo tiene contra la humanidad. Hoy podemos ver toda una humanidad en zozobra por toda esa condenación que el diablo pone en las personas. ¿Cuánta gente termina suicidándose? ¿Cuánta gente termina autoeliminándose por causa de la condenación? ¿Sabes por qué? Porque la condenación trae autodestrucción. Cuando una persona se siente condenada, lo primero que ocurre, lo primero que pasa por su mente es el deseo de autocastigarse. Y por eso que la gente dice, me pasó esto porque hice esto, me pasó esto porque hice esto. La gente vive condenada. Pero cuando tú te apropias del sacrificio de Jesucristo, cuando tú te apropias de su muerte y de su resurrección, entonces, ¿sabes qué? Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. El acta de los decretos fue clavada y ya no te puede acusar más. Y en quinto lugar, la resurrección nos provee de protección. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No solamente somos justificados por medio de la resurrección en Cristo Jesús, siendo libres de la muerte, también somos regenerados como hijos de Dios. Requisito principal para entrar al reino de los cielos, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Pero en tercer lugar somos protegidos. ¿Por qué? Porque somos santos. La palabra santo significa separado, separados para Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestras vidas y nos apropiamos de su muerte y su resurrección por medio de la fe, entonces en ese momento somos santos. Somos sellados por el Espíritu Santo de tal manera que Dios dice, tú eres mío, tú eres mi hijo. Y el que se mete contigo, se mete conmigo. ¿Qué padre no defiende a su hijo? Hemos visto ejemplos de niños que a veces son abusados por niños más grandes, pero cuando se aparece el padre que es grandazo, salen corriendo. Así es el diablo. Cuando te ve solo, quiere abusar de ti, pero cuando estás junto a tu padre, que es el más grande de los grandes, el diablo sale huyendo porque el diablo le tiene miedo. Por eso nosotros somos protegidos
por la sangre de Señor Jesucristo, especialmente en estos tiempos de pandemia. La sangre de Jesús nos protege. ¿Cómo pudo proteger? ¿Cómo Dios usó esa sangre de ese corderito, ese animalito en el tiempo del pueblo de Israel y Egipto, como vemos en esta semana? ¿Cómo fue protegido? ¿Cómo Dios pudo usar esa sangre de ese cordero para proteger a su pueblo? ¿Cuánto más hoy que vea la sangre de su Hijo Jesucristo? Cuando el ángel destructor quiera pasar y vea la sangre del Señor Jesús sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, pasará de largo, porque Dios es un Dios de protección. Y en sexto y último lugar, no porque la resurrección solo trae estos beneficios, trae muchísimos más, pero por la cortedad del tiempo vamos a terminar en este sexto punto. La resurrección del Señor Jesús trae esperanza. En Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hoy podemos ver que la resurrección del Señor Jesucristo también trae esperanza a un mundo tan desesperanzado, tan abatido, tan sumergido en la tristeza, en la desesperación, en el pánico y en el temor. Este es un tiempo en el cual tenemos que hacer conocer que la resurrección del Señor Jesucristo trae esperanza a un mundo desesperado, a ese mundo que se siente perdido, que siente que la historia de su vida termina con este colorario de tristeza y de tragedia. Pero yo quiero decirte esta mañana algo, que la historia de tu vida aún no ha terminado, que se empiece y continúe a escribirse a partir de ahora, haciendo de que la derrota, que la tristeza, que la desesperación, que el miedo que te tiene sumergido y embargado, hoy van a ser cambiados por victoria, por la alegría y por gozo. ¿Por qué? Porque Jesús no está muerto, Jesús resucitó. Y no solamente vas a tener la oportunidad de que seas tú resucitado en la nueva vida que Dios nos da como hijos de Dios, sino que con ello también tus sueños, tus anhelos, tu familia, todos aquellos planes que tú tenías por perdidos, todas aquellas perspectivas que tú tenías de repente por muerto tu matrimonio, tú tenías por muerta tus finanzas, tú tenías por muerta tu relación con tus hijos, todos tus sueños se vinieron abajo. Probablemente estás pasando por una etapa terrible de depresión. Yo te digo, Jesús ha resucitado y con Él también resucita la esperanza de una nueva vida y con ello la esperanza de un matrimonio nuevo, fortalecido, restaurado por Dios, de la esperanza de que tus hijos, a quien veías sumergidos en la rebelión y en la contumacia, ellos también van a ser restaurados por el poder maravilloso y divino del Señor Jesucristo, que también hoy resucitan tus finanzas, las cuales durante mucho tiempo significaban pobreza, desempleo, endeudamiento, y hoy esas finanzas, esa economía va a ser resucitada por el único que tiene el poder para hacerlo todo, el Señor Jesucristo. Hoy estamos celebrando Domingo de Resurrección y nos alegramos. ¿Por qué? Porque esta victoria no solo es para la iglesia, sino para todo aquel que crea en Jesús. Ojo, no tienes que hacer nada. Esto es gratis. No tienes que hacer ninguna obra, porque esta grande salvación, como dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, no es por obras, para que nadie se eche la gloria. Es por medio de la fe en Cristo Jesús, porque dice: el justo por la fe vivirá. Si tú crees y quieres recibir la más grande victoria que va a cambiar tu más grande derrota en la más grande victoria, yo quiero decirte y te invito de todo corazón a que le abras tu corazón y recibas a Jesús en tu vida. No cambiando de religión, sino cambiando de vida y de destino. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados. Muchas veces te eché a ti la culpa, pero reconozco que yo soy el culpable y por eso me arrepiento y te pido perdón y te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Ven, Señor Jesús, porque quiero a partir de hoy caminar de tu mano, porque sé que solo así viviré seguro, seré verdaderamente feliz y mis sueños en ti serán realidad. Gracias por venir a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy no solamente celebramos el Domingo de Resurrección, sino también celebramos que hoy tu vida haya sido rescatada de la muerte espiritual y que haya resucitado juntamente con Cristo. Te damos las gracias por habernos acompañado en este servicio y quiero invitarte para que te puedas contactar con nosotros a través de los teléfonos que van a aparecer en la plataforma, y de parte mía, que Dios te bendiga, que tengas un lindo domingo de Pascua en compañía de toda tu familia, aferrándote a esta maravillosa promesa. Que Dios te bendiga.